¿cómo se llama? Lagrimal. Cuando sean las 3:35 me avisan para que tome un receso y ya a las 3:15 hagan los demás papeles, ¿ok? Bien, ahora vamos a entrar con el ojo. Y entonces, fíjense que ustedes aquí más o menos, el ojo, ¿sí? El globo ocular, más que el ojo, el globo ocular, ¿sí? Está inmerso, justamente está en la órbita, sí, en la cavidad orbitaria, y en ella va a tener, en la parte externa va a tener los músculos extraoculares y grasa, ¿sí? Está inmerso en un poquín de grasa. Imagínense que tuviera grasa en el ojo por todos lados, ¿no? Un poquín de grasa y músculos extraoculares. Vamos a empezar con el ojo y después vamos a terminar con los músculos extraoculares. Entonces, el ojo tiene tres componentes. El globo ocular tiene tres componentes. Tiene, ¿cuál? Fibroso, vascular y nervioso. Muy bien, fibroso, vascular y nervioso. Perfectamente. Aquí está otra vez bien inmerso en un poquín de grasa junto con los músculos extraoculares. Entonces va a tener un componente fibroso que va a ser la esclera y la córnea. Bien. Esclera y córnea. Recuerden que la esclera es, pero la córnea es un lente. Es más grueso que la esclera. Es el lente más potente. ¿Okay? Es el lente más potente que tenemos, que tiene el ojo. ¿Okay? Antes de eso, tiene aquí una fascia. ¿Sí la ven esta fascia? ¿No la ven? Esa fascia se llama fascia del globo ocular o cápsula de Tenon. Es como el revestimiento externo de todo el globo. ¿Okay? Entonces tenemos la esclera, que es el componente fibroso, después el coroides, que es el componente vascular, que trae los vasos sanguíneos de la parte posterior, y en la parte anterior, ¿sí? En la parte anterior va a tener otro componente que es el cuerpo ciliar y el iris. ¿Okay? Ese es el componente vascular. ¿Okay? El músculo ciliar va a formar los procesos ciliares, perdón, el cuerpo ciliar. El cuerpo ciliar va a formar los procesos ciliares, que es el que va a formar el humor acuoso, el líquido, ¿verdad? El humor acuoso. Y va a formar también el músculo ciliar con sus zónulas, que son las que van a suspender al otro lente, que es el lente cristalino. El cristalino es menos potente, pero es el que nos va a ayudar a que distinguir las cosas. enfocar. El cristalino es el enfoque. ¿Okay? Es lo que hace la cámara, ¿no? Enfoque. ¿Ese va a ser qué? El cristalino. ¿Ok? Vamos a irlo viendo ahorita, no se preocupen. Aquí está entonces. Voy a hacer un poquito más chiquito. Entonces tenemos la esclera. Son 4/5 partes del globo ocular. Y entonces tenemos en la parte anterior lo que es la córnea con sus 5 capas. Ahorita vamos a ver las capas de la córnea. La córnea tiene una curvatura perfecta, ¿verdad? Una curvatura perfecta. Tiene su curvatura, sí, tiene su convexidad anterior y su concavidad posterior. ¿Ok? Tiene sus dos curvaturas. Más bien, tiene una concavidad posterior y una convexidad anterior. ¿Qué les iba a decir aquí?
Entonces, fíjense bien. Entonces, tiene la córnea, dijimos que la córnea tiene una curvatura perfecta. Y eso hace que uno mire bien, porque es transparente, o sea, deja pasar la luz y es también refringente, es decir, hace que el rayo de luz cambie, ¿verdad? Para que pueda, ahorita vamos a ir a enfocarse a lo que es la retina, a la mácula. ¿Ok? Entonces, significa que si yo no tengo esa curvatura perfecta de la córnea, voy a tener problemas de visión. ¿Cómo se llama eso? Cuando hay alteración en la curva, astigmatismo, ¿verdad? Astigmatismo. ¿Okay? Y entonces tenemos una unión muy importante que es esta, la unión esclerocorneal. No se les olvide esta unión esclerocorneal, porque en esta unión esclerocorneal es donde van a estar los vasos, las venas esclerales, donde se va a desembocar el líquido o seno venoso de la esclera o conducto de Schlenk, donde va a desembocar el humor acuoso. ¿Okay? ¿Cómo se llama? Seno venoso escleral. En esa unión, en la unión, ¿qué dije? La unión esclerocorneal. ¿Okay? Ahí va a estar el seno venoso de la esclera y ahí es donde va a desembocar el humor acuoso. Pues vamos a ver dónde se forma el humor acuoso. Entonces tenemos aquí la córnea. Ahorita les voy a decir, de una vez vamos a decir las 5 capas. Aquí están las 5 capas, aquí está más cerquita todo allá. Entonces, esta es la unión esclerocorneal y aquí está lo que le estaba diciendo. Aquí están los senos venosos de la esclera, que es donde va a desembocar el humor acuoso. Entonces, aquí tenemos la esclera con sus 5 capas. Fíjense, el endotelio, de la parte interna a la parte externa, lo vamos a ver. Lo voy a hacer más grande. Endotelio. La lámina limitante posterior, o también se llama descemet. Okay. Después tenemos el estroma, que es todo esto. Después tenemos la lámina limitante anterior y por último el epitelio. Si ustedes se dan cuenta, no tiene esclera, no tiene conjuntiva. ¿Se acuerdan que les dije? No hay conjuntiva. La conjuntiva, ¿dónde llega nomás? Hasta la unión esclerocorneal. Significa que si la conjuntiva por alguna razón invade la esclera, la córnea, ¿qué va a pasar con la córnea? Si la conjuntiva invade la córnea, ¿qué va a pasar con la córnea? ¡Hey! Despierten. Si la conjuntiva invade la córnea, ¿qué va a pasar con la córnea? ¿La córnea cómo es? Sí, pero ¿qué más? Transparente. Entonces, si lo invade otra cosa, ¿qué va a pasar? La va a opacificar. No debe de pasar eso. Cuando empieza a crecer, ¿verdad? Esto, cuando la córnea empieza se llama hipertrofiarse, perdón, la esclera, la conjuntiva se empieza a hipertrofiar en la esclera, se va a llamar pingüécula. Si han visto esas personas que están en el sol, ¿sí? Y se le empieza a hacer lo que le llaman la carnosidad. ¿Se han escuchado? Bueno, eso es, empieza, ¿verdad? Pero cuando empieza a invadir a la córnea se va a llamar pterigión, ¿verdad? Pterigión, y cuando empieza a invadir, empieza a pacificar la córnea. Eso no está bien. ¿Sí entendieron eso? Tenemos las 5 capas de la córnea y esas 5 capas de la córnea son perfectamente cristalinas. No se puede pacificar. Bueno, entonces aquí tenemos la unión, dijimos, y entonces vean ustedes aquí viene lo que es la parte que coroides y va a formar lo que es el cuerpo ciliar, y esos procesos se van a llamar procesos ciliares. Estos procesos ciliares son los que van a formar el humor acuoso. Y de ahí van a formarse unas fibras. ¿Sí las ven estas fibras?
que se van a llamar zónulas, y estas se van a unir a la cápsula del cristalino, que también es completamente transparente. ¿Okay? ¿Para qué? Porque el músculo ciliar es el que va a mover ese cristalino. ¿Para qué? Para enfocar y desenfocar. Enfocar y desenfocar. ¿Okay? Y ahora se va hacia la parte anterior y entonces va a formar lo que es el iris. ¿Verdad? El iris es una estructura pigmentaria y va a ser el diafragma el que va a permitir la luz. ¿Okay? Entonces tiene dos músculos, si lo ven ustedes aquí, dos músculos: músculo dilatador y músculo constrictor del iris. Uno para producir ¿qué? Midriasis, uno para producir miosis. Músculo dilatador y músculo constrictor. Ahora, aquí tenemos los dos músculos que son los dos músculos intraoculares. El componente simpático, ¿quién lo va a llevar? ¿Quién lleva el componente simpático a esos dos músculos? Parasimpático. Porque petroso profundo, ya lo habíamos hablado. El 3, el tercer partenel, si para allá va el tercer partenel, tiene un componente parasimpático. Mediante su fibra, ¿sí? La fibra tiene una fibra que va a ir a hacer sinapsis en el ganglio ciliar, y ese ganglio, las fibras parasimpáticas o sinápticas van a ir y van a producir ¿qué? Miosis, y van a producir relajación, contracción del músculo. Entonces él se va a bombar el cristalino y va a producir el enfoque, lo que ustedes están haciendo ahorita, están enfocando el sistema que parasimpático. En cambio, al revés, iba a producir midriasis, sistema simpático, y la relajación del músculo le va a producir que se estire el cristalino. Eso es el sistema simpático. Podemos tener alteraciones de la pigmentación, y entonces la pupila, que es el espacio que está aquí, pues evidentemente es un espacio, ¿no? Y tenemos al músculo, al cristalino. El cristalino, sirve para enfocar. Es nuestro lente de enfoque. Tiene menos dioptrías, es menos potente, ¿sí? La cornea tiene como 40 dioptrías y este puede llegar a tener hasta 23 dioptrías. Dioptrías es la medida para ver la agudeza visual. ¿Okay? Entonces, el cristalino pierde su capacidad de enfoque en algún momento de la vida, y eso es natural. A los 40 años pierde la capacidad de enfoque, entonces ya no enfoca. Por eso es que usar lentes. ¿Eso cómo se llama? Presbicia. ¿Verdad? El lente, eso se llama presbicia. Y también el cristalino puede perder ahora sí que cristalino, su transparencia. ¿Cuál es la enfermedad más frecuente en México? La diabetes, ¿verdad? Hay desnaturalización de proteínas por el azúcar, entonces va a facilitar el cristalino, y entonces vamos a tener la catarata. Ahora, aquí estos espacios, vamos a ver, porque es lo más grande. Vean ustedes, se forma el humor acuoso aquí. Bueno, antes de eso, tenemos dos cámaras. Cámara anterior entre la córnea y el iris, cámara posterior entre el iris y el cristalino. Entonces, la cámara posterior se forma el líquido humor acuoso, que es semejante al líquido cefalorraquídeo, pasa por la pupila, llega a la cámara anterior y va a desembocar en el ¿qué? En el seno venoso escleral. Y así es un líquido que es constante, ¿verdad? Ahora, en este líquido puede ser que se obstruya o que se esté produciendo de más. Entonces, ¿qué va a pasar con eso? ¿Qué va a pasar si tenemos obstrucción, precisamente que se obstruye este espacio? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? No haber salida del humor acuoso.
Por eso, pero ¿qué va a pasar? Eso ya lo sabemos. Si no está obstruido, no vas a poder pasar. ¿Pero qué va a pasar? No, estamos adentro, no estamos afuera. Dijimos que la lágrima hidrataba la córnea. ¿Qué va a pasar? Se van a comprar contra. A ver, ¿qué va a pasar? Lo que pasa es que si ustedes no pueden pensar, es un problema. Si aquí le está entrando agua por un lado a este cuarto y cierra la puerta que no se salga, ¿qué va a pasar? Se va a llenar, ¿no? Y va a seguir entrando líquido. ¿Y qué va a pasar? ¿Va a empezar a qué? ¿Y qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con eso? Si tú le echas a ese bote más agua y le sigues echando agua, no tienes salida, ¿qué va a pasar? No se va a salir. Se expande. Y no tiene mucha manera de expandir. ¿Qué va a pasar? Se va a contraer. ¿Se va a qué? ¿Se va a qué? ¿Cómo que se va a colapsar qué? Si usted le mete en un globo agua, no va a poder salir. ¿Qué va a pasar? Bueno, puede ser, pero póngale que no va a explotar. ¿Qué va a pasar? No tiene capacidad de... Se va a endurecer. Se va a poner. ¿Y qué pasa cuando se acumula agua? ¿Qué pasa allí? ¿Qué va a pasar? No. Es que si ustedes no logran pensar. Es que con el agua se empiezan a contraer las estructuras, bueno, a juntar las estructuras, empieza a haber más presión. Ah, ya le está cayendo. Aquí El lente se comprime, al igual que... Aquí está el globo ocular, ¿verdad? Aquí está la izquierda, y aquí está la otra, ¿verdad? Aquí está qué. ¿Qué está aquí? Sigan la jugada, ¿qué sigue? ¿Qué está aquí? ¿Qué está aquí? ¿Qué es esto? Esclera. No, perdón. ¿Qué es esto? Córnea, ¿qué está interno? Después de la córnea, ¿qué sigue? El iris, ¿cómo que la esclera? ¿Dónde ve la esclera? Bueno, perdón. ¿Y qué sigue? ¿Y qué sigue? ¿Qué es esto? El cristalino. ¿Y qué sigue? Esto se llama cuerpo. Cuerpo vítreo. Esto es una especie de líquido gelatinoso, vítreo, que está en una bolsita, como si fuera una bolsita, ¿verdad? Su membrana, ¿verdad? En su membrana. Este cuerpo vítreo es una gelatina, ese no se produce, ese está ahí para siempre y le da la forma. Por eso el globo ocular se expande, ¿verdad? ¿Ok? Ahora, yo les dije que va a empezar a formarse líquido aquí, ¿verdad? Se forma líquido, cámara posterior, cámara anterior y se va a desembocar aquí. Eso fue lo que les dije, ¿no? Pero ¿qué tal si yo obstruyo aquí? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? El doctor dijo que se van a juntar las estructuras por la presión. No,
lo que diga él no me interesa. ¿Qué va a pasar? Una acumulación de líquido. Se va a acumular el líquido, ¿verdad? Más líquido. Y cuando se acumula el líquido, ¿qué va a pasar aquí? Aquí se empieza a acumular el líquido, ¿qué va a pasar? Cuando hay mucho líquido en un lugar, ¿qué pasa? Sube la presión. Sube la presión, claro, empieza a subir la presión, mucha presión. ¿Y para dónde se va? Para acá no se puede ir, ¿verdad? Para allá tampoco, no hay, pero ¿qué sí puede hacer? Empujar las estructuras, y claro, eso empieza a empujar, empieza a presionar hacia atrás, ¿y qué hay aquí atrás? La retina. Entonces la va a empezar a lesionar a la retina. ¿Esto cómo se llama? Glaucoma. Esto es el glaucoma, aumento de la presión intraocular. Por eso es que hay que disminuir la presión, porque si no se va a empezar a lesionar ¿qué? La retina, el nervio óptico. Eso es lo que pasa. Es mecánica. Es física simplista, ¿verdad? Busquen cuánto es la presión normal del ojo. Entre 12 y 22. 12 a 22 ¿qué? Milímetros de mercurio. De 12 a 22 milímetros de mercurio. Esa es la presión de eso. Si sube, se va a llamar como glaucoma. Sí, bueno, la orden. Dime. Ya comí. ¿Cuánto te hago? Estoy en la casa. ¿Cuánto te llevo? Entonces, si entendieron esas enfermedades, son las más comunes, ¿verdad? Son las más comunes que tenemos. ¿Ok? Ahora, vamos a otra cosa. Seguimos. Aquí tenemos el esfínter y tenemos, aquí pueden ver ustedes, ¿verdad? Lo que es el músculo ciliar, ¿sí? Y el iris. De los hablamos. Y vean ustedes porque es vascular, vean ustedes el iris, es prácticamente el color es, aquí vienen todas las arterias, todas, claro, evidentemente vienen todas de la arteria que oftálmica, todas esas arterias vienen de la arteria oftálmica, ciliares posteriores, anteriores, la central de la retina, etcétera, etcétera. Y llegan hasta ¿dónde? Hasta el iris, ¿ves? Todo esto es lo vascular. Ahora llegamos a la retina. La retina no es otra cosa que el nervio expandido. Imagínense que ven un tubo así de nervio y de un se hace así. Es las 2/3 partes del globo ocular. No llega hasta adelante. ¿Ok? No llega hasta adelante. Y la retina, ¿sí? Tiene 10 capas. ¿Ok? No se las voy a preguntar ahorita, ¿verdad? Pero las capas que quiero que sacan de allí son las capas que tienen los fotorreceptores. ¿Cuáles son? No, la pigmentaria es la capa de más profunda superficial. ¿Dónde están los fotorreceptores? Los conos y los bastones. Sí, hay varias capas. No la vamos a decir ahorita, no es mi objetivo en este momento. ¿Okay? Pero sí los conos y los bastones. ¿Qué tienen los conos? El color y el enfoque, la nitidez. ¿Okay? Yo estoy mirando aquí y si veo bien eso, estoy usando mis conos, ¿verdad? En cambio, los bastones ven la visión digamos lejana y lo blanco y lo negro. ¿Okay? Evidentemente hay muchos más bastones que conos, pero los conos se concentran en una área que se llama la mácula, que es la parte central de la retina, la mácula, ¿sí? Y entonces y donde va a estar el punto de mayor ¿cómo se llama? De mayor visión, nitidez, es la fóvea.
Y entre más nítido es la foviola, ¿verdad? Y entonces vean ustedes, la retina tiene un punto ciego, es decir, que no mira, no tiene ni conos ni bastones, que está en la parte medial, porque por ahí entra, como la órbita, así, ¿verdad? Entonces el nervio óptico entra en la parte medial ¿cómo se llama? Del globo ocular. Y ese es el punto ciego, eso se llama disco óptico. Es la emergencia del nervio óptico y sus arterias y sus venas. Si ustedes se dan cuenta ahí, la vena y la arteria, la vena es la más gruesa que la arteria. Si ustedes se dan cuenta ahí, es más gruesa la vena que la arteria. ¿Okay? Esta es la retina. La retina. Y claro, está inervada y irrigada ¿por quién? Por la arteria central de la retina. ¿Rama de quién? La arteria oftálmica. ¿Rama de quién? Carótida interna. De la carótida interna. Y aquí podemos ver, aquí está la retina, ven ustedes, aquí está entrando la retina, digo el nervio óptico, y se expande, ¿verdad? ¿Y cuál dijimos que era la parte más de mayor visión? La fobia, ¿verdad? Aquí está la fobia, la foviola. ¿Ok? Y eso es lo que ven los oftalmólogos cuando estudian, eso es lo que miramos. Bueno, yo no soy oftalmólogo, pero eventualmente lo he visto, ¿verdad? Porque ustedes también lo van a ver, o van a intentar ver cuando tienen sus clases o sus exámenes físicos, ¿ok? Vemos la mácula en la parte lateral, en el centro, y el disco óptico en la parte media. Todo esto desde que entra la luz, ahora digan ustedes en orden cuáles son las capas que va a pasar a luz hasta llegar a la mácula. Primera, primer capa que va a pasar la luz, córnea. ¿Qué digo córnea? No es la primera. ¿Cuál es la primera? ¿Cómo se llama? ¿Cuál? No, ¿cuál es la primera capa? Aquí se los puso. ¿Cuál es la primera capa que va a pasar la luz? ¿Cuál es la primera capa que va a pasar la luz? ¿Cuál es la primera capa que va a pasar la luz? Aquí está el párpado. ¿Cuál es la primera capa que va a pasar la luz? ¿Cuál es la primera capa? ¿Cuál? Fibrosa. ¿Cuál es la primera capa? La lágrima es la primera capa. Es una capa. La lágrima. Después, ¿qué pasa ahora sí? La córnea. Después, ¿qué pasa? ¿Qué es esto que está aquí? Moracuoso. No puede pasar el iris no pasa nada. ¿Cómo se llama el cámara qué? ¿Qué hay en la cámara anterior? Moracuoso. Pues pasa la pupila. ¿Qué hay en la cámara posterior? ¿Qué hay en la cámara posterior? Moracuoso. Moracuoso. Después, ¿qué sigue? ¿Qué sigue? Cristalina. Después, ¿qué sigue? Vitrio, ¿verdad? Hasta llegar a dónde? A la mácula, ¿verdad? O sea, todo eso tiene que pasar y todo tiene que estar completamente ¿qué? Transparente. Porque si no está transparente, vamos a ver borroso. Ahora, ¿qué pasaría si perdemos vitrio? El vitrio está dándole forma y manteniendo a la retina en su lugar. ¿Qué va a pasar si perdemos vitrio? Pierde su forma y se colapsa. ¿Y quién se va a colapsar? La retina se desprende.
Eso se llama desprendimiento de retina. Se llama desprendimiento de retina. ¿Se dan cuenta cuántas cosas solamente por lo anatómico podemos entender? ¿Eran ustedes estos, verdad? Sí. ¿Cuáles son ahora? Los más nuevos. El rojo de nosotros no se El ve. rojo que no quitas el de nosotros. No les voy a dar. Ah, no, es que este está así. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna pregunta? Sí. Lo de la biología y la lo veremos más adelante o lo podemos abordar ahorita. Lo podemos ver ahorita de una vez. Ahora, hay dos situaciones en el ojo, ¿sí? Donde tiene que ver con enfoque. El enfoque, cuando uno enfoca, el punto de enfoque tiene que llegar ¿a dónde? A la máquina, ¿verdad? Tiene que llegar allí. Si no lo enfoco allí, entonces vamos a tener alteraciones de mirar. Veo de cerca, pero no puedo ver de lejos. Veo de lejos, pero no puedo ver de cerca. Y ahí es donde vienen dos problemas. Probablemente ustedes lo tengan porque ustedes están jóvenes. ¿Ok? ¿Tú qué es lo que tienes, Ana? Hipermetropía. ¿Y tú? ¿Tú usas lentes? ¿Qué es lo que tienes? ¿Usas lentes? ¿Qué problema tienes? ¿Qué problemas tienes con tus lentes? Para ver de lejos, ¿cómo se llama eso? No sé en español. ¿Ande? Nearsighted. Para ver de lejos. ¿Tú qué problema tienes? ¿Ves de lejos o ves de cerca? Yo veo de. A ver, quítatelos. ¿Me miras a mí? Sí, lo mismo. ¿Pero bien? Ah, Ok, no puedes ver de lejos, puedes ver de cerca sí, entonces eso se llama ¿cómo? Hipermetropía. ¿Y tú? ¿Qué pasa? ¿No puedes ver de lejos tampoco? Y astigmatismo. Vamos a ver entonces. Astigmatismo dijo que. Quiero ponerlos en una imagen para que lo vean. Aquí está. Aquí están las imágenes para que vean. Ok. ¿Qué pasa con el ojo miope? Aquí está la miopía. El globo ocular no es una circunferencia, ¿verdad? Bien. Pero el ojo miope es un ojo más largo. ¿Sí? Entonces, ¿ok? Entonces, fíjense bien. Como es más largo, entonces, aquí no se ve, no, quiero ver algo, a ver si puedo tener un poquito más, puedo tener un poquito más de sí, hay otros que son más mejores. A ver si aquí está. Ok, aquí está. A ver si está enfocando y ¿dónde tiene que enfocar? En la retina, ¿verdad? En la mácula. Pero ¿qué pasa con el miope? No llega. Esos no pueden ver de lejos. ¿Sí me explico? Por eso es que ¿qué pasaba con los pacientes? Se ponían atrás y la maestra decía algo y no entendían, entonces de ahí no empezaron a mirar. ¿Ok? Entonces,
significa que pueden ver, pero de lejos no, porque no enfocan. ¿Sí me explico? Entonces, ¿cómo vamos a corregir ese problema? Con un lente que se llama divergente, que mande la información más lejos. Se llama, aquí están, lentes que divergentes. Entonces, ahora vamos a ver hipermetropía. Hay otro más bonito, a ver si lo ven. ¿Y ese dónde está? El de arriba superior. Arriba No, del no le convence. ¿Y tú qué tienes? Yo tengo miedo. No te gusta que te ayude. Mira. Y no lo necesito. ¿Por qué? Es que voy a poner hipermetropía ahora.